Soy Aurora Sea y desde hace unos 3 años más o menos me presento como conferencista, autora y mentora. Me parece así como una situación muy singular presentarme de esta manera, porque tuve una trayectoria profesional en empresas en donde pues todo el mundo me reconocía por otras habilidades, y de repente llega la edad de la jubilación y decido reinventarme. Yo creo que mi acta de nacimiento tiene un error en la fecha, porque dice que nací en 1958. ¿Se imaginan ustedes? Eso me llevaría a tener 67 años, y la verdad es que yo me siento joven y plena. Pues así les decía, yo me encontraba trabajando cuando llegó la pandemia, me trabajaba en un banco, en relaciones públicas, en un puesto directivo, y la verdad es de que yo sentía que estaba muy feliz con lo que estaba haciendo, y sí lo estaba, pero era porque no me había dado la oportunidad de ver qué más había en la vida. Justo se presenta la pandemia, y si se fijan cómo la coincidencia de quienes nos han acompañado en las presentaciones anteriores, en todo surge ese tema de la pandemia, esa pandemia que nos dio un despertar, un algo diferente. Bueno, pues yo empiezo a cuestionarme, y llegaba la edad de que me tocaba pensionarme, y me empiezo a cuestionar qué voy a hacer. Sigo trabajando en la empresa, me pensiono, quería tener este beneficio de la pensión, que para quienes trabajamos cotizando en el Seguro Social, en nuestra federación, pues es una pensión interesante, y yo quería seguir haciendo algo. Lo que sí sabía era que yo quería seguir haciendo algo. Yo no me veía sin una actividad, pero la pandemia me dio esta oportunidad de ver qué más. Total que empecé a estudiar y estudiar mucho, a analizar. ¿Se acuerdan la época de los webinars, de las masterclass, todo por Zoom, y de los libros? Y entonces empiezo a ver yo qué es lo que podía hacer después de pensionarme, y de repente me doy cuenta que tengo unos apuntes súper interesantes que dije, ¿cómo me hubiera gustado que todo esto que yo resumí estuviera en un libro? Pues entonces escribo el libro. Y así fue como nació el libro, que es El trabajo y el bienestar después de los 60, que es como prepararte para la tercera edad. Es un libro de conceptos, reflexivo y muy sencillo de leer. Y cuando lo leyeron varias personas, no mayores, mis sobrinos, mis hijos, personas jóvenes, mis compañeros de trabajo, me decían, oye, pues es que traes mucha información que es muy valiosa para cualquier edad, no está dirigido a personas mayores. Sin embargo, pues yo lo había conceptualizado para esta etapa, y dije, sí, hay muchas cosas que aplican para todos, pero bueno, ese fue el enfoque que yo le di. Vienen las presentaciones. Creo que todos los que somos escritores de repente escribimos porque queremos transmitir algo, pero pues no estamos preparados para hacer este tipo de presentaciones, para hacer entrevistas, para empezar a transmitir el mensaje de otra manera. Y tuve la oportunidad de que un amigo que es columnista en un prestigiado periódico a nivel nacional me invita a hacerme una entrevista. Esto fue en la pandemia, la entrevista fue por Zoom, y cuando yo estaba hablando en la entrevista dije, eso es lo que quiero hacer, quiero transmitir el mensaje de diferentes maneras. Y entonces empiezo a hablar más del libro, y empiezo a dar mentorías, y empiezo a hacer talleres, y total que mi vida se reinventa, ¿no? En este andar, yo tradicionalmente en los trabajos había convivido mucho con jóvenes veinteañeros. Cuando yo era veinteañera convivía con veinteañeros, y cuando tenía 30 también, y cuando tenía 40 también, y siempre, ¿no? Entonces empiezo a convivir con personas grandes, porque mi tema es de adultos mayores, y luego empiezo a ver diferencias. Oye, pues mira, ¿por qué las personas mayores batallan para comunicarse con las personas más jóvenes? Porque yo tengo un nivel de acercamiento con personas jóvenes que otras personas mayores de mi edad no lo logran. Y entonces me doy cuenta de la importancia de este tema de la intergeneracionalidad.
En realidad, mi generación está siendo parteaguas en un estilo de vida. Tradicionalmente las personas cuando llegaban a los 60, 65 años se jubilaban, se iban a su casa, esperaran a que los nietos llegaran a visitarlos y esas eran sus actividades. Pero si se fijan ustedes, las personas que estamos llegando a esta edad, ahora, pues ¿en dónde se las encuentran? En un lugar como este, en una librería, en un cafecito, se las encuentran en un restaurante, se las encuentran en un antro, se las encuentran en el cine, en cualquier lugar en donde antes ustedes que son jóvenes no se los encontraban. Entonces, la conclusión a la que llegué es de que el estilo de vida está cambiando y tenemos que aprender a relacionarnos intergeneracionalmente. Entonces, mi libro, el que vengo a platicarles ahorita, que es Si tuviera 60, esta es la pregunta que les haría. Si tuvieras 60, ¿cómo vivirías la vida? ¿Cómo te gustaría ser tratado? ¿Con quién convivirías? Y si no te lo puedes imaginar, es que te está faltando convivir con alguien de esa edad. Y ahora cambia el número. En lugar de 60, puedes ponerle 30, puedes ponerle 40, puedes ponerle 80, el número que sea. Lo que necesitamos es aprender a convivir y a distinguir las características típicas de cada edad y quitarnos de todos esos estereotipos y prejuicios que tenemos. Entonces el libro es una invitación a convivir con personas de diferentes edades. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir moldear, diseñar cómo queremos vivir el resto de nuestra vida. Hablo del edadismo en el libro, que el edadismo es una discriminación muy frecuente y no solo es con respecto a las personas mayores. El edadismo aplica a cualquier edad. La discriminación por edad adulta se llama viejismo. El edadismo, creo que también algunos de ustedes lo habrán sufrido en lugares de que pues no tienes acceso o tal vez para un trabajo te piden que tengas cierta edad, tienes 18 y te piden que tengas 21 y de repente tienes 23 y ya te pasaste de la edad. Entonces pareciera ser que nunca tenemos la edad adecuada, ¿no? Entonces es ir quitando todo esto que tiene que ver con los prejuicios de la edad. También hablo de lo que es la inteligencia social, de cómo tenemos que estar abiertos a estar atentos en la forma en que nos relacionamos en general. Somos seres sociales, nos relacionamos con diferentes personas, entonces toda esta apertura a hablar con personas de diferentes edades y de diferentes características, porque es la forma en que nosotros percibimos las relaciones y la forma en que actuamos en consecuencia de esas relaciones. Yo puedo estar conviviendo con una persona con la que no empatizo por algo, pero debo de estar consciente de qué es lo que me está causando esa persona y cómo voy a reaccionar en consecuencia. Entonces, a la intergeneracionalidad, el edadismo, la inteligencia social parecieran términos muy complicados. En general son cosas sencillas que vivimos día a día y es una invitación a convivir con todas las edades, a reflexionar sobre estos temas. El libro presenta conceptos, en algunos casos para hacerlo un poquito más ameno lo relaciono con alguna película, con alguna serie que te hace clarificar más el concepto, en algunos casos historias reales, y al final pongo unas preguntas de reflexión para que tú te quedes pensando sobre cuál es tu actitud hacia este tema de la edad. Y entonces esto es lo que vengo a platicarles de estos dos libros que tengo. Y bueno, como ahorita me encanta cómo las historias de cada uno de los escritores se van relacionando. Todas las personas que hemos presentado ahorita hemos hablado de cosas que tenemos en común, siendo que yo antes de esta presentación hubiera dicho que somos muy diferentes y he encontrado muchas cosas en común.
Y algo que comentó ahorita Claudia, también me pasa a mí, o sea, cuando me invitan a presentaciones del libro, pues llega el que lee la poesía y el que platica su novela y el que habla de sus personajes de fantasía, y yo llego y hablo de intergeneracionalidad y hablo del edadismo, y entonces yo, pues como que siento que mis temas son muy interesantes, pero a veces la audiencia no es la adecuada, y pues esa alma de escritora tiene que reflejarse de alguna manera. Entonces quiero comentarles que estoy escribiendo mi primer novela, me siento súper motivada y súper feliz. He escrito cuentos cortos que están publicados en antologías, pero ahorita que estoy trabajando en la primera novela es una emoción muy diferente a estos libros que pues obviamente tienen mucho contenido, pero son de conceptos. Entonces los invito a seguirme en redes sociales, estoy como Aurora Sea. También los invito a que escuchen mi podcast, se llama Contigo de la A a la Z, el podcast de Aurora Sea, y está disponible en todas las plataformas de streaming. Y aquí va a estar el libro en venta, si quieren adquirirlo ahorita, o se los puedo firmar, y también se van a quedar en la librería. Les agradezco mucho su tiempo y gracias por estar aquí, y por favor, interésense en el tema intergeneracional. Gracias.